Primordialmente un saludo cordial a todos ustedes, amados hermanos, amados visitantes que están en esta página de YouTube. Y bueno, pues queremos primordialmente agradecerles por su tiempo y su disposición de parte de su servidor, Osvaldo Rodríguez, predicador de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Cleburne, Texas, en North Anglin Street, Cleburne, Texas. Y bueno, pues primordialmente el propósito de este video en particular es compartir con ustedes una serie de lecciones. Vamos a empezar una serie de estudios enfocados en la primera epístola del apóstol Pedro. Muchas personas a veces quieren ir a las escuelas de predicación y les es imposible por una cosa o por la otra, ya sea por el trabajo, ya sea por sus horarios, ya sea por sus menesteres. También algunas hermanas que quieren aprender del consejo de Dios por sus menesteres en sus hogares y muchas cosas. A veces son obstáculo para que hermanos y hermanas, e incluso cualquier persona que quiera aprender más de la palabra de Dios, sea a veces privada de estas lecciones. Bueno, hace semanas atrás estuvimos impartiendo, aquí quiero ponerles aquí el enfoque, estuvimos impartiendo esta serie de lecciones, hermanos. Este libro que tengo aquí en mis manos se titula Tener gozo aún en las pruebas y el sufrimiento, de su servidor, Osvaldo Rodríguez. Es un comentario bíblico de la epístola del apóstol Pedro, nada más es la primera epístola, no es la segunda. Después estaremos trabajando por la segunda epístola de Pedro. Pero bueno, el propósito, hermanos, hermanas, de esta serie de lecciones, como decía, vamos a tratar de ver todo el libro, hermanos. Van a ser varias clases, van a ser, no sé, posiblemente unas 10 clases, 20 clases, posiblemente más, menos. En la ciudad de Piedras Negras estuvimos impartiendo este curso y tuvo un lapso de aproximadamente 30 horas, 30 lecciones, pero solamente fueron dos cartas, Santiago y Pedro. En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar la epístola de Pedro, tener gozo aún en las pruebas y el sufrimiento. Ese es el libro de la epístola de Pedro. Y bueno, vamos a empezar, hermanos. Primordialmente me gusta empezar con el tema central o las cosas básicas de esta epístola. Posiblemente usted se preguntará, bueno, ¿y qué puedo aprender de la epístola? Que muchas cosas puede usted aprender y más cuando usted es cristiano, que quiere hacer la voluntad de Dios. Lo invito a que abra su escritura, abramos nuestra escritura en la primera epístola de Pedro, tome notas, le voy a pedir que tome notas. Esta va a ser una clase, va a ser un curso bíblico. Miren, en primer lugar, hermanos, tenemos que entender que esta epístola y cada epístola sería bueno que tuvieran un tema central. Ahora, los temas centrales son temas que no son inspirados, para que no me vaya a malinterpretar después y me digan, hermano, el tema central no es inspirado. Sabemos que hay hermanos, ¿verdad?, que son muy exigentes y van a decir que, hermano, el tema central no es inspirado. No, pero ¿para qué sirven los temas centrales dentro de una epístola? Cualquier carta o cualquier carta, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento. Bueno, sirven para poder identificar, el libro o la carta que estamos estudiando y de esta manera sepamos a una manera general de qué nos está hablando el escritor. Ya que cada escritor, hermanos, en las Sagradas Escrituras tuvo un propósito inspirado, lógico, por el Espíritu de Dios, como dice segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Y bueno, en primer lugar, hermanos, el tema central, y varios hermanos me han preguntado, ¿no? Me han dicho, oye, hermano, ¿y cómo le hiciste para tomar el tema central dentro de esta epístola, ¿verdad? ¿Por qué teniendo, o por qué tener por sumo gozo, o tener gozo aún en las pruebas y el sufrimiento? Bueno, ese es el tema precisamente, hermanos, ese es el tema central de esta epístola, tener gozo aún en las pruebas y el sufrimiento. Y usted se preguntará por qué. Bueno, este en particular, hermanos, este tema central lo saqué, si usted me pregunta, bueno, se lo voy a contestar. En Primera de Pedro, capítulo 1, en particular, versículo 6, dice la escritura lo siguiente, Primera de Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ahí, hermanos, vemos la palabra alegría o gozo. Cuando Pedro utiliza la palabra alegría, implica gozo. Y más adelante seguimos leyendo, hermanos, y observamos que esta epístola precisamente nos habla de eso, hermanos, de pruebas, de adversidades, de advenencias y cosas por el estilo. Y también lo que tiene que hablar mucho la carta de Pedro, hermanos, esta primera carta,
es de la sujeción. Y eso lo vamos a ir viendo. Sujeción a Dios, sujeción de los siervos a los amos, sujeción a las autoridades terrenales, sujeción en el matrimonio, sujeción en la iglesia. Entonces es una carta llena de sujeción, hermanos. Ahora, el tema central, como ya decíamos, es sufriendo gozosos aún o sufriendo gozosos en la manifestación de Cristo. El capítulo clave, hermanos, capítulo clave de esta epístola es el capítulo 4. Y lo vamos a ir viendo conforme se vaya desarrollando la epístola. Vamos a ir viendo por qué este capítulo es clave. Luego tenemos un versículo clave también dentro de la epístola, es el capítulo 1, versículo 7. Ahora preguntará usted por qué. ¿Por qué el capítulo 1, versículo 7, o en particular el versículo 7 del capítulo 1 es un versículo clave dentro de esta epístola? Bueno, cuando llegamos a la escritura, hermanos, ahí en el capítulo 1, versículo 7, dice la escritura lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si observamos ahí, hermanos, hay palabras claves, como cuáles, cuando sea manifestado o manifestado. Esto implica que Cristo se va a presentar tal y cual es en un tiempo futuro. ¿Cuándo? No me pregunte cuándo va a ser ese tiempo, porque pues ni yo mismo lo sé, ni nadie lo sabemos, hermano, ni vamos a andar dando fechas, ¿verdad? Como lo han estado haciendo algunos movimientos religiosos, pero bueno, eso ya es otro tema. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que estamos estudiando. El versículo clave, decíamos, versículo 1, perdón, versículo 7, el capítulo 1. El autor dentro de esta epístola, siempre es importante, hermanos, saber quién es el autor. En este caso, el autor es el apóstol Pedro. Lógico, como ya lo dijimos más de una ocasión, hermanos, y que nunca se nos vaya a olvidar, y también para usted, amado visitante de esta página, y quiero leerles un pasaje para que no nos quede duda alguna de que todos estos varones de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, porque hay mucha gente que osa decir, mucha gente que quiere poner en tela de juicio el cristianismo y aún la misma existencia de Dios, de Jesucristo y de todos estos hombres inspirados, que estos libros, hermanos, fueron, ¿cómo se puede decir, hermanos? Pues de autoría meramente humana, que detrás de estos libros no hay una autoría divina. Pero fíjese, hay pasajes como 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, que la escritura nos dice lo siguiente. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Pero luego en el versículo 21 dice el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, prestemos mucha atención a la siguiente frase, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, claramente nos dice el escritor, Pedro mismo, que escribió esta segunda epístola, que estos hombres de Dios fueron, o hablaron, perdón, siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Ahora sí, ya dicho eso, vamos a regresar nuevamente a la primera carta de Pedro, hermanos. Le digo que a veces estamos aquí con 3 monitores y 3 pantallas, hermanos, y es un poquito difícil estar aquí monitoreando las cosas, pero bueno, regresamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, que es donde nos vamos a estar enfocando primordialmente, y estamos en el tema central, hermanos. Estamos en la introducción del libro. Esto se le llama introducción del libro. Bueno, el autor, decíamos, el apóstol Pedro. El lugar, hermanos, se pudiera decir que posiblemente, no hay nada establecido, posiblemente se pudo haber escrito esta epístola, y tal vez hasta la segunda, se pudieron haber escrito desde un lugar llamado Babilonia. Ahora dirá usted, en Babilonia, esto suena un poquito ilógico. ¿Qué tendría que andar haciendo el apóstol Pedro hasta Babilonia? Pero no suena ni ilógico ni increíble, ya que cuando los hombres de Dios, hermanos, empezaron las persecuciones en el primer siglo, varios de ellos fueron esparcidos por muchas partes. Es cierto que Pedro los primeros años de su vida y varios años de su vida estuvo asentado en Jerusalén, pero fíjese, el mismo Pedro, lo vamos a ir viendo, hermanos, como allá en 1 de Pedro capítulo 5 nos dice que él mismo declara
que precisamente estaba en Babilonia, hermanos. Y no solamente estaba ahí, sino que tenía incluso un cargo de anciano. Fíjese, por ahí, por el versículo, dejen ver, allá en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, decíamos, hermano, hermana, amado estudiante de este libro, de esta epístola en particular, decíamos que pudo haber sido escrita desde Babilonia. Ahora, no hay nada establecido, para que luego no vaya a venir y me vaya a reclamar a mí. Hermano Osvaldo, usted dijo que fue escrita en Babilonia. Bueno, usted puede hacer sus propias investigaciones, pero lo que vemos, a la evidencia que podemos ver, es que fue escrito en Babilonia. Ahora, luego, la fecha cuando esta epístola se pudo haber escrito, se manejan varias, pero la fecha que yo he puesto aquí en el comentario, hermanos, es 62 al 64 después de Cristo, aproximadamente. Ahora, acuérdense, siempre se van a estar manejando fechas aproximadas para que luego también no me diga, hermano, usted dijo fechas exactas, no. Son aproximaciones. Deme un poquito de tiempo para checar aquí algo, hermanos. Bueno, nunca somos exentos, hermanos, de esto de la tecnología, los mensajes y cosas por el estilo. Ahí disculpen si estoy ahí un poquito interrumpiendo la clase. Bueno, ahorita no hay alguna llamada perdida, pero bueno, ahorita vamos a contestar, hermanos, también, ¿verdad? Para que a veces son llamadas urgentes. Ahora, bueno, decíamos, hermanos, que comentábamos que la fecha es aproximada, 62 a 64 después de Cristo. Otra cosa también que debemos de considerar dentro de la epístola como introducción son las palabras claves. Las palabras claves son muy importantes porque el escritor las utiliza continuamente en más de una ocasión y cada una de estas palabras, hermano, hermana, tienen un significado. En este caso, por ejemplo, Pedro utiliza mucho la palabra aflicción, también utiliza la palabra pruebas, utiliza también la palabra sufrimientos, gracia, peregrinación, santos, salvación, manifestación, piedra, gozo, sujeción. Son algunas de las palabras, hermanos, que utiliza Pedro en estos 5 capítulos de esta epístola. Y personas claves dentro de lo que es esta epístola, podemos ver a Pedro mismo, el apóstol, a Silvano, a Juan Marcos, o Marcos, como mejor se le conoce, a los hermanos expatriados de las 5 regiones de Asia Menor. No se menciona a ninguno de ellos por nombre, ¿verdad, hermanos? Pero cuando abrimos la epístola, Pedro se dirige a ellos de la siguiente forma. Denme un poquito de tiempo para checar aquí en mis notas bíblicas, hermanos, en esta Biblia digital. Y dice la escritura, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, acuérdese, hermano, hermana, los hermanos expatriados fueron los recipientes, lugares claves dentro de esta epístola. Bueno, ya se mencionaron algunos, en particular las 5 regiones de Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y también Babilonia. Hablemos un poco, hermano, hermana, acerca de esta carta. A manera de introducción, acuérdense, estamos viendo la introducción. La carta en sí certifica pertenecer al mismo apóstol Pedro como autor. Ahora, pero la pregunta es, bueno, ¿hay evidencia que nos diga que Pedro no la escribió? ¿Hay evidencia que nos diga que Pedro sí la escribió? Bueno, tengo aquí algunas evidencias, hermanos. Por ejemplo, fíjese, hermanos de distintas épocas, desde el primer siglo, hermanos, por ejemplo, como Eusebio, Eusebio Panfilio, que vivió el año 265 al 335 después de Cristo. Uno de los padres apostólicos, Eusebio Panfilio, acuérdense, Eusebio Panfilio, dice lo siguiente acerca de esta epístola en su libro titulado La historia de la iglesia, ¿verdad? Eusebio Panfilio, la historia de la iglesia y la vida de Constantino, dice lo siguiente. Eusebio menciona lo siguiente, según aquí la página 2 de este libro, tener gozo aún en las pruebas y el sufrimiento. Comentario de la epístola del apóstol Pedro, por autoridad de su servidor y por la ayuda y la gracia de Dios que nos dio la posibilidad de escribirlo, hermanos, porque vamos a enfatizarlo, ¿va? Por nosotros mismos no podemos hacer nada, hermanos. Dios nos da las cualidades y las virtudes. Pero bueno,
Dice la escritura lo siguiente, cuando llegamos aquí dice Eusebio Panfilio, dice lo siguiente, una epístola de Pedro, la cual es llamada la primera, tengo el pleno conocimiento de que es genuina, la cual ha sido utilizada por los ancianos u obispos antiguos y puede ser usada libremente debido a su innegable trabajo. Entonces, claramente dice aquí Eusebio, ¿verdad? Que esta epístola es de autoría de Pedro. También otro varón de Dios, hermanos, déjenme ver rápidamente aquí. Orígenes, el padre apostólico Orígenes, que vivió aproximadamente, no tengo aquí las fechas de su nacimiento y su deceso, pero Orígenes hace mención en particular de las palabras que dijo el apóstol Pedro en Mateo 16:18, cuando Cristo le declara al apóstol Pedro lo siguiente, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es lo que le dijo Cristo a Pedro, y Orígenes hace mención de ello, y dice aquí Orígenes, quiero leer lo que él mencionó. Dice, Orígenes mencionó que la primera epístola de Pedro, sin lugar a dudas, fue escrita por el apóstol, aunque la segunda está algo dudosa de su autoría. Esto lo escribió él de igual forma, en el libro Historia de la Iglesia de Eusebio Panfilio. Y bueno, hermanos, como ya veíamos, al menos tenemos dos padres apostólicos que hicieron referencia de ello. Entonces, no solamente Pedro, ¿verdad? Dijo, yo soy el autor, es más, él nunca lo dijo. De hecho, nada más se presenta como el escritor. Y como ya decíamos, hermana, mucha gente pone en tela de juicio las cosas, ¿no? Cuando la gente no quiere creer en Dios, hermano, no quiere creer en su palabra santa, va a cuestionar todo, ¿no? Entonces usted tiene que estar preparado para eso. Precisamente Pedro dice que debemos estar siempre preparados, según 1 de Pedro 3:15. Ahora, vamos a hablar un poco de Silvano, porque Silvano, déjeme decirle, que jugó un rol muy importante cuando se escribe esta epístola. De hecho, Silvano, hermanos, fue el redactor, él no fue el autor, él fue el redactor, como se les conocía en el tiempo antiguo, se les conocía como amanuenses o secretarios. Y a Silvano se le conoce dentro de las Sagradas Escrituras también con el diminutivo de Silas. Ahora vamos a hablar un poquito de este varón de Dios, hermanos. Dice aquí en las notas que tengo que este varón de Dios, hermanos, fue en primer lugar fue un fiel cristiano. Segundo lugar, fue un colaborador del apóstol Pablo y también del apóstol Pedro. Y también se dice de Silas, hermanos, que era un varón de nacionalidad romana. Era descendiente de judíos, pero era nacionalidad romana. Ahora dirá usted, bueno, ¿y dónde podemos ver que Silas era de nacionalidad romana, al igual que Pablo? Mire, vamos a considerar algunos pasajes, hermanos, para hablar un poco de Silas. Vamos a leer, por ejemplo, Hechos 15, 40 al 41. Vamos a ver qué nos dice la escritura en Hechos capítulo 15, versículo 40 al 41. Nos vamos a apoyar con la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver aquí, 15. Qué hermosa es la tecnología, ¿verdad, hermanos? Que puede uno estar viendo aquí en diferentes pantallas, la Biblia digital. Y yo siempre le digo a los hermanos, aprovechen la tecnología, hermanos. Y les digo a ustedes, aprovechenla, hermanos. Ahora que tenemos estas lecciones, vamos a tener estas lecciones para su disposición, para que no vaya a la escuela de predicación, para que luego no tome excusas, vaya que diga, hermano, es que no puedo ir a la escuela de predicación, o aquel hermano dice que las escuelas están prohibidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces usted puede estudiar desde su casa, usted puede aprender la palabra de Dios para que ya no haya excusas, ¿eh? Pero bueno, regresamos a Hechos 15, 40 al 41 y dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, dice, confirmando las iglesias. Ahora, bueno, pues sale Pablo, ¿verdad? Pero dice ahí que escogió a Silas para la comisión que él tenía. Y también se dice que Silas trabajó en vínculo con el joven cristiano Timoteo. Entonces, sin lugar a dudas, Timoteo y Silas se conocieron, ¿verdad? Fueron compañeros de trabajo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19, nos dice eso. Vamos a ver qué dice la escritura en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. Dice la escritura lo siguiente concerniente a Silas. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros,
por mí, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Entonces, aquí el enfoque es, ¿verdad? Silvano y Timoteo trabajando en equipo. Ya lo vimos. Bueno, algo más que tenemos que considerar es que Silvano, hermanos, viajó con Pablo, junto con Pablo, a Galacia, Filipos y a Troas, según Hechos 15:41, fueron a hacer obra misionera en esos lugares. Y unos años después vemos a este mismo Silas trabajando con el apóstol Pedro, como lo menciona él mismo allá en Primera de Pedro, capítulo 5, preste mucha atención, tome notas, capítulo 5, versículos 12 y 13. Hermanos, les voy a pedir que tomen nota, por favor. No los tengo aquí para hacerles preguntas, sino ya les estuviera haciendo preguntas, ya los estuviera bombardeando con preguntas, pero tomen notas, tomen notas. Ahora, si tienen dudas de lo que estamos hablando, y los voy a invitar, hermano, no me ando haciendo promoción, ¿verdad? Pero miren, aquí está el libro, lo hemos estado promocionando por diferentes medios. Tener gozo aún en las pruebas y el sufrimiento. Comentario de la epístola del apóstol Pedro. ¿Cómo puede usted adquirir este libro? Es la pregunta. Ahorita, déjeme decirle algo. Ahorita lo tenemos disponible en todo Estados Unidos. Usted puede ordenarlo a través de su servidor y yo se lo hago llegar a cualquier parte de Estados Unidos. El costo tiene $12 más envío. Son aproximadamente $15. Este libro también está disponible en México. Hay un hermano que tiene un ministerio que se llama Biblias de Estudio Telles. De hecho, es un negocio. Vende Biblias, comentarios, etcétera. Y entre sus comentarios y libros tiene este libro y el de Santiago. Y el hermano Jaime Telles también lo está distribuyendo en México. Usted puede meterse a Facebook y le pone ahí Biblia de Estudio Telles, le va a salir la página y usted puede buscar el comentario y lo puede ordenar si está en México. El precio en México es $240 más envío. Usted puede ordenarlo en Guatemala igual, pero ya si quiere ordenarlo de una parte más abajo le va a costar un poquito más caro, pero le tengo buenas noticias. Hay un hermano que está en Nicaragua que va a estar distribuyendo el material de Pedro y el de Santiago para algunas partes de Centroamérica, como lo es Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Y estamos trabajando, hermanos, para que este libro llegue también a Sudamérica. Ojalá que Dios ponga los medios. Y bueno, regresando al punto, ¿verdad? Ya me eché un gol, como dicen por ahí, ¿verdad? Regresando al punto, hermanos, de la epístola, decíamos pues que Silvano jugó un rol muy importante también en la vida de Pedro, fue su discípulo, al igual que Juan Marcos, y fue el escritor de esta epístola. Ahora se preguntará usted, bueno, ¿por qué utilizó Pedro a Silvano? Mire, se dice, y conforme a la evidencia, se manifiesta que Silvano era una persona, hermanos, elocuente, bien preparada, era una persona culta, era una persona que cuando los eruditos dicen que cuando se escribió esta epístola se puede calificar como una epístola bien escrita en el sentido de la elocuencia, del lenguaje que se usó. Un lenguaje que era un poquito distinto al griego común, era un griego más bien apuntando al clásico, o sea, un griego más elocuente. Entonces, este varón de Dios, hermanos, escribe esta epístola. Ahora, haciendo mención de otras cosas, hermanos, se dice que esta epístola, la de Pedro, tiene un paralelo lingüístico muy similar con las palabras que Pedro habló en el libro de los Hechos, cuando Lucas redactó estas palabras. Por ejemplo, considere lo siguiente, el sacrificio de Cristo estaba predeterminado. Se compare, dice aquí que se compare Primera de Pedro 2:10 con Hechos 2:23. Son palabras muy similares. Acuérdese, al sacrificio de Cristo como ya predeterminado. Punto número 2. La resurrección de Cristo y su ascenso en gloria son presentados juntos. Paralelos, Primera de Pedro 1:20 con Hechos 2:35 2:32 al 35. Lo voy a mencionar nuevamente, ¿ok? La resurrección de Jesucristo y su ascenso en gloria son presentados juntos. Primera de Pedro 1:20 con Hechos 2:32 al 35. El bautismo se relaciona con el perdón de pecados. Primera de Pedro 3:21 en relación con Hechos 2:38. Ya todos sabemos lo que dice Hechos 2:38, ¿verdad? Cuando Pedro dice arrepentidos y bautícese para el perdón de pecados. Y
1 Pedro 3:21 dice, este es el bautismo que nos salva, no que nos salva, que nos salva. También como punto número 4, el discurso de Pedro ante el concilio de Jerusalén. Primera de Pedro dice, y Primera de Pedro reconocen lo siguiente, la elección de Dios para salvación. Primera de Pedro 1:2:9 con Hechos 15:7. Ahora, la pureza del corazón como resultado de la aceptación del Evangelio. Compare Primera de Pedro 1:22 con Hechos 15:9. Hechos 15:9. Cabe la posibilidad de que Pedro estuvo asentado o fue residente, hermano, en Babilonia. Ya lo decíamos, considere 1 de Pedro 5:13. Quiero leérselos, hermanos, en la Biblia de las Américas. Dice la Escritura, la que está en Babilonia, elegida, juntamente con vosotros, os saluda y también mi hijo Marcos. Entonces, nuevamente, acuérdense, Babilonia. Cabe la posibilidad de que Pedro prácticamente se puede decir que se puede decir, hermanos, que incluso pudo haber muerto ahí en Babilonia. La tradición dice que murió en Roma, ¿no? Pero indagando, hermanos, pues realmente nunca vemos a Pedro en Roma. Incluso podemos hasta preguntarnos, ¿estuvo Pedro en Roma en un momento determinado de su vida? Tal vez lo estuvo, pero la Biblia no dice nada de Pedro. De Pablo sí dice, de Pedro no. Pero bueno, estábamos hablando incluso de que Pedro, hermanos, fíjense, algo bien interesante que es importante puntualizar. Pedro mismo incluso estuvo como anciano, hermano, o sea, fungió un cargo de anciano en Babilonia, y para que haya fungido un cargo de anciano, eso quiere decir que ya estaba sentado por algunos años. Entonces, él mismo se presenta como anciano en 1 de Pedro 5. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Dice 1 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, yo anciano. La palabra yo anciano aparece ahí en el griego como coanciano. Coanciano. Usted me estaba mandando ahí. A veces sale en Facebook, hermano. Suena, ¿verdad? Para que no se me vaya a distraer cuando esté agarrando la clase. Y déjeme decirle, hermano, que si quieren agarrar el curso también y quiere que le ponga exámenes, mándeme un correo electrónico y le voy a poner exámenes también, ¿verdad? Y a mis hermanos, seguí todo el curso de Pedro, las 50 lecciones que dio, o no sé cuántas vaya a dar, hermanos, ¿eh? Yo creo que nos vamos a ir despacio, vamos a tratar de dar una hora diaria, si damos una hora diaria, por 50 días son 50 lecciones, o 40, las que sean. Entonces al final del curso le voy a dar a usted un certificado. Si usted me manda su correo electrónico, le voy a mandar los exámenes y los va a estudiar y los va a contestar y me los va a mandar de regreso, y entonces yo le voy a hacer llegar a usted un diploma nada más para certificar que usted concluyó su curso de Pedro. Le voy a mandar un diploma y también le voy a encargar un escrito, así como a los estudiantes. Vamos a hacer un curso, este va a ser un curso interactivo, hermanos, un curso online. Vamos a darles, fíjense, sermones, clases, vamos a darles como asignaturas sermones, vamos a darles escritos y vamos a darle también, ¿qué más dijimos, hermanos? Exámenes, para que luego no piense que va a ser tan fácil hacer el curso, para que ya lo estudié, ¿sí? Pero a través de exámenes y de otras cosas, usted va a manifestar qué tanto aprendió. Y acuérdese que esto va a ser de gran bendición, hermanos, porque usted va a poder darlo en su congregación. Bueno, esto es un poquito de introducción, hermanos. Nos quedan unos 20 minutos, más o menos. 20 minutos, no puedo estar aquí checando el tiempo, cuánto tiempo llevo de grabación, pero nos quedan 20 minutos todavía de clase, 25 minutos. Vamos a acabar siendo aquí tengo las 2. Ahorita en media hora más o menos, o 25 minutos. Quiero entrar al capítulo 1. Le voy a poner cómo está diseñado esto. Mira. No sé si lo puede ver ahí, pero lo voy a poner ahí enfoque. No se ve. Una lástima que no se ve, pero más o menos a grandes rasgos, mire. Ahí lo vamos a poner. Usted lo puede ver ahí. Posiblemente ahí lo pueda ver, ¿verdad? Ahí está. Y para que usted se dé cuenta que este comentario, hermanos, está diseñado de la siguiente forma. Hemos tratado de lo que es el pasaje,
le hemos puesto el texto griego y le hemos hecho una ¿cómo se dice? Transliteración. O sea, lo hemos escrito al idioma español porque, como usted sabe, el griego se escribe muy distinto al español. Entonces hemos transliterado las palabras para que usted tenga un entendimiento más preciso de qué palabras fueron utilizadas y usted pueda leerlas en español. Por ejemplo, la palabra Petros, apóstolos, Jesus Christus, Eclectois, Parapidemois, Diásporas, Ponto, Galatias, Capadoquias, Asia, Acá y Bitinias. Así es como aparece en el texto griego. ¿Verdad? En el texto en español, bueno, se tradujo de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, si usted dice, ¿cómo se dice la palabra Pedro? Bueno, Petros, apóstol, apóstolos. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Bueno, vamos a entrar ahora sí en detalle, hermanos, a la epístola. Como le digo, va a ser una serie de lecciones de 50 minutos, hermanos. 50 minutos, ¿ok? Para que no sea tan extenuante. Y agarre la clase cada día o cuando pueda. Hágase una disciplina, como le digo, va a ser un curso y vea todas las clases, no se salte, porque si se salta, bueno, pues no va a aprender de las lecciones que se van a ir dando, entonces no va a obtener el beneficio. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al capítulo 1, hermanos. Ya hablamos un poquito de la introducción, su autor, palabras claves, textos claves, personajes claves dentro de la epístola: Silvano, Pedro, Marcos, los hermanos expatriados. Ahora vámonos al capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora fíjense, este saludo, hermanos, el saludo de introducción que el apóstol Pedro utiliza en esta carta, o que refleja, era algo muy similar, algo muy común, pudiéramos decir, hermanos, que usaban los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo lo utilizó mucho. Pablo utilizaba mucho este concepto, hermanos. Por ejemplo, usted puede ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer algunos pasajes, hermanos. 1 Corintios 1 y 2. Vamos a ver qué dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la escritura: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hay pasajes muy similares, hermanos, de introducción: Colosenses 1:1, Gálatas 1:1 al 2 y Efesios capítulo 1, versículo 2. Acuérdense, Pedro utiliza un patrón muy similar: apóstol de Jesucristo a los expatriados. La palabra o el nombre Pedro. Vamos a hablar un poquito del nombre de Pedro, hermanos. Miren, este nombre de Pedro proviene del griego Petros, así como se escribe Petros, y significa literalmente piedra. Entonces el nombre Petros o Pedro proviene del griego Petros, significa piedra. Ahora, la palabra piedra, hermanos, o este nombre, es una traducción griega del sustantivo arameo caldeo Cefas. Por eso a veces dirán algunos, no, hermano, qué confuso, ¿no? Luego de repente se le dice a Pedro, Pedro, y luego de repente se le dice Cefas. Pues, ¿qué acaso no era Simón Pedro? ¿Por qué se le dice Cefas? Bueno, el término Cefas se utilizaba como ya decíamos, en el caldeo, ¿verdad? Significa roca, es lo que significa. Ahora, este nombre, hermanos, o podríamos decir sobrenombre o nombre, o este renombre, porque lo vuelven a renombrar, ya tenía él un nombre, Simón. Este nombre se lo otorgó el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando él tuvo el primer encuentro en primer lugar, fíjense, dentro de un orden, Cristo tuvo, en primer lugar, un encuentro con Andrés, el hermano de Pedro, y se dice que con Juan. Y después tuvo el encuentro con Pedro. Este relato o este acontecimiento podemos verlo en Juan capítulo 1, versículo 40 y 42, cuando Jesucristo tiene el encuentro con Pedro. Vamos a leerlo, hermanos, conforme a la escritura. Vamos a Juan capítulo 1, 40 al 42. Ahí es cuando Jesucristo nombra a Pedro y le cambia el nombre. Dice la escritura lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro,
era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces vemos que el Señor lo renombra y dice, bueno, tú eres Simón, pero de ahora en adelante tú te vas a llamar Pedro o te vas a llamar Cefas. Decíamos que la palabra Cefas significa piedra y la palabra Pedro significa piedra en griego. Entonces, el nombre se lo otorgó al Señor Jesucristo, como ya observamos. Algo que hay que seguir hablando de Pedro es, miren, Pedro, hermanos, formaba parte de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Tenemos varios pasajes de referencia. La gran ventaja que va a tener usted en el video, hermano, hermana, es que va a poder regresarle, ¿verdad? Va a poder regresarle. Ay, el hermano habla bien rápido, el hermano Osvaldo Rodríguez, ¿verdad? Bueno, regrésese y puede leer o oír nuevamente lo que se va a estar diciendo para que luego no tome la excusa de que, hermano, se me pasó. Entonces puede regresarlo 10 veces si usted quiere. Además, puede ver la lección 10 veces si usted la quiere leer o ver, más bien, y para que entienda más en detalle. Pero por eso le digo que se apoye con el comentario, porque usted puede estar viendo la clase, leyendo, y un día usted va a querer dar la clase. Por ejemplo, usted, hermano, que da clases bíblicas en la congregación, pero de repente que usted ya siente que está preparado o que quiere dar clases, usted puede decir, hermano, a mí déjeme la primera epístola de Pedro, yo quiero dar la primera epístola de Pedro, ya tomé el curso, ya aprendí, creo que puedo con la carta. Entonces, es de bendición, hermanos. Pero bueno, retomando el punto, Pedro, hermanos, decíamos que formaba parte de los 12 apóstoles. Hay varios pasajes que nos hablan de ello. Mateo 4:18, Mateo 16:18, Mateo 26:35, Marcos 14:29. Y como antes decíamos, ya hermanos, ahora vamos a hablar un poquito en inglés dicen background, ¿verdad? Como el récord. Vamos a hablar un poquito de récord de historial de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía antes de ser apóstol? Bueno, antes de ser apóstol, Pedro, hermano, se dedicaba a la pesca, era un pescador, y él era oriundo de una región llamada Galilea. Específicamente, era oriundo de la región llamada Bethsaida, que significa, este lugar significa la casa del pescado. Esta región, hermanos, geográficamente se encuentra localizada o se encontraba localizada cerca del mar de Galilea, al lado oeste del mar de Tiberias. Vemos como referencia, dirá usted, ¿y dónde sacamos esa información, hermanos? Juan 1:44. Dice Juan 1:44, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Pues ahí está la referencia, hermano. También eran paisanos, pues, ¿verdad? Felipe, Juan, Pedro y Andrés eran paisanos, así como decimos nosotros, ¿verdad? Cuando decimos, ¿de dónde eres? Yo soy de Torreón y tú también, soy de Torreón. ¿De cuál colonia? No, pues de la colonia de San Joaquín, yo también. Entonces ahí resultamos a veces paisanos, hermanos, hasta vecinos casi. Entonces, como ilustración, para que se dé usted cuenta que Pedro y Andrés y Juan y Jacobo, pues tenían cierta relación, hermanos. De hecho, trabajaban juntos y lo vamos a ver más en adelante. Ahora, Pedro, hermanos, tenía un hermano, el cual ya vimos, se llamaba Andrés. Andrés también formó parte de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Como referencia tenemos Marcos capítulo 1, versículo 16 y Lucas capítulo 5, versículo 2. Estos dos pasajes, hermanos, nos hablan de la relación que tenían Pedro y su hermano Andrés. Eran hermanos, acuérdense. Y ya decíamos que antes de que ellos fueran discípulos del Señor Jesucristo, bueno, aquí conforme a la evidencia que yo tengo, hermanos, es que se dice que antes de ser discípulo de Jesucristo se cree, al menos se sabe que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Posiblemente, cabe la posibilidad que Pedro mismo haya sido también discípulo de Juan, posiblemente. Pero como ya vimos, al menos se menciona a Andrés. Usted puede ver esta referencia en Juan capítulo 1, versículo 35 al versículo 42, acerca de
Andrés como discípulo de Juan el Bautista. Entonces ya dijimos, al menos se menciona a él. Vamos a hablar un poquito. El papá de Pedro se llama Jonás. De Jonás literalmente no se sabe nada, hermanos. No vaya a confundir usted a Jonás con el Jonás del Antiguo Testamento. Los nombres eran muy comunes, así como nosotros como mexicanos, a veces, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Me llamo Pedro, me llamo Juan. ¿Cuántos Juan hay? Pues hay muchos Juanes, ¿verdad? Hay muchos Pedros, hay muchos Javieres, muchos, no sé, Franciscos. Entonces, el nombre Juan, el nombre Jacobo, el nombre, como decíamos, Jonás, eran muy comunes, hermanos. Entonces, no hay ninguna conexión entre este Jonás y el Jonás del Antiguo Testamento. Solamente sabemos que era el papá de Pedro. ¿A qué se dedicaba? La Biblia no lo dice. La Biblia no nos dice si llegó a ser cristiano. La Biblia no nos dice si fue un discípulo del Señor Jesucristo. La Biblia no nos dice quién era su esposa. Entonces, simplemente nos limitamos a decir que el padre de Pedro era Jonás. Y también podemos decir, hermanos, que Pedro era un varón que estaba casado. Era un varón, hermanos, según Marcos 1:29 al 31, se menciona, vamos a ver qué dice Marcos 1:29 al 31, hermanos, vamos a ver esa referencia. Marcos 1:29 al 31, ahí es donde nos habla de la suegra de Pedro. Dice la escritura lo siguiente, dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron a ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Dirá usted, hermano, pero ahí no habla de la esposa de Pedro, no, pero habla de su suegra. Entonces eso resume o induce a que Pedro era casado. Para que luego no digamos que no, Pedro no era casado y no tenía esposa, hermano, ni tenía hijos. Y ahí nos andamos inventando historias a veces, ¿no, hermano? A veces a la gente le gusta ir más allá de la escritura. Por eso le digo que vean la Biblia y la lean para que entiendan y asimilen. Ahí está todo escrito. Entonces, ya vimos la referencia, la esposa de Pedro, su suegra. 1 Corintios 9:5, hermanos, también el apóstol Pablo nos hace mención de que Pedro era casado, era matrimoniado. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice la escritura lo siguiente. Dice 1 Pedro, ya se congeló esto. Vamos a esperar que se descongele un poquito, hermano. También la tecnología a veces como que necesita un break, ¿verdad? Un descansito. A veces queremos abusar también de la tecnología. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, dice Pablo, que nosotros no tenemos derecho también de casarnos, de tener una esposa. Si los demás las tienen, ¿por qué nosotros no? Hasta Pedro mismo. Y lo deja al último, pero Pedro tiene también esposa. Entonces, eso nos dice, hermanos. Algunos comentaristas dicen que Pedro, pues su esposa viajaba mucho con él en los viajes misioneros que él tenía. Posiblemente también ella estaba en Babilonia, si aún estaba con vida. Ahora, hermanos, vamos a hablar, ¿qué más podemos hablar de Pedro? Ya decíamos, es casado de Betsaida, era pescador, era amigo de Juan, de Jacobo, de hecho trabajaba con ellos. ¿Y qué cosas más podemos decir, hermanos? Pues son de los primeros que les habla el Señor Jesucristo, ¿verdad? Son los primeros llamados, por decirlo así, los primeros cuatro, Pedro y Andrés su hermano, y luego Juan y Jacobo. Y vamos a ver algunos acontecimientos, con esto vamos a acabar la clase, hermanos. Nos quedan unos 10 minutos de clase más o menos, por ahí, o menos, unos 5. Bueno, vamos a hablar rápidamente, hermanos, de unos acontecimientos importantes en la vida del apóstol Pedro durante su ministerio con el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos acontecimientos. Mateo capítulo 10, versículo 2. ¿Qué acontecimiento encontramos aquí? Sería la pregunta. Bueno, ahorita lo vamos a ver. El acontecimiento que vemos aquí, hermanos, es el siguiente. Pedro es puesto en primer lugar en el orden de los nombres de los apóstoles. Segundo acontecimiento, Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29, Pedro caminando sobre las aguas. Mateo 16, 18 al 19. Cristo le da a Pedro la responsabilidad de abrir las puertas del reino.
Mateo 26:35. Pedro diciéndole a Cristo, no te negaré. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 37. Cristo se lleva a Pedro y a los hijos de Zebedeo a orar en el Getsemaní antes de ser entregado. Marcos 5, versículo 34 al 43. Pedro estaba en el acontecimiento de la resurrección de la hija de Jairo. Marcos capítulo 8, versículo 29. Pedro haciendo la declaración, tú eres el Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 2. Pedro, Juan y Jacobo se encontraban en la transfiguración de Cristo. Juan 6:68. Pedro haciendo alusión a la siguiente declaración de fe. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Al inicio, hermanos, de esta epístola, observamos a un Pedro presentándose como apóstol del Señor Jesucristo. La palabra o terminología apóstol, del griego apóstolos, significa un mensajero o un enviado especial. Como referencia, Juan 13:16. En el sentido, hermanos, que se aplica en este pasaje dentro de su contexto, la palabra apóstol denota o implica un enviado o un mensajero especial de parte del Señor Jesucristo, el cual pertenece a un número restringido de personas. En este caso, el número solamente asciende a 12. Mateo 10:2. En este pasaje se representa a Pedro, hermanos, como uno de entre esos 12. Con esta referencia plasmada en el pasaje podemos hacer énfasis en el hecho de que Pedro fue el autor intelectual de la epístola, como ya decíamos, inspirado por el Espíritu Santo. Y bueno, pues ahí vamos a acabar la clase ahí, hermanos. Casi le dimos como 50 minutos. Acuérdense, vamos a estar poniendo una clase diaria en YouTube. Esta es la primera lección, la lección de introducción. Y también entramos un poquito al capítulo 1, versículo 1. Mañana vamos a empezar a indagar más y así consecutivamente nos vamos a ir un poquito recio, hermanos. Acuérdense, no queremos apresurarnos, queremos dejar bien explicada la clase. Si es necesario dar 50 clases, bueno, pues vamos a dar 50 clases. Si es necesario 60 clases. Pero queremos que este curso, hermanos, sea de bendición para usted. Sin más, yo me despido, hermanos. Recuerde, vamos a estar poniendo un video diario. Va a ser una clase diaria. Después, ojalá de aquí a 50, 60 días se pueda acumular todo el curso completo y ya usted pueda entrar a ver el curso completo. Pero mientras, día con día, usted va a ir aprendiendo cosas nuevas de la epístola de Pedro. Bueno, me despido y nuevamente, hermanos. Si quiere, mire, el comentario aquí está. Es de donde vamos a sacar todas las lecciones, hermanos. Está disponible. Usted también puede entrar online si quiere comprarlo. Allá en México, aquí en Estados Unidos. Entonces, nuevamente, si quiere ordenarlo, le voy a decir las formas en cómo lo puede ordenar en Estados Unidos. Me puede mandar un correo electrónico, me puede mandar un mensaje a través de mi Facebook. Si no me tiene contacto, aparezco como Osvaldo Rodríguez, así le pone con B de vaca. Ahí aparezco en Facebook. Si no, mándeme su correo electrónico. Le voy a pasar mi correo electrónico, eclesia, con doble K, eclesia33@hotmail.com. Eclesia, acuérdese, doble K, 33@hotmail.com. Mándeme un correo, dígame, hermano, ¿cómo puedo adquirir el libro? Bueno, ya le hago saber si está en México, si está en Estados Unidos, si está en alguna parte de Centroamérica, si está en Europa, incluso también allá tenemos alguna compañía que está distribuyendo en Europa. No le recomiendo mucho esa compañía para que se lo mande a México u otros países. Sí llega, pero hemos tenido muchos problemas porque la compañía está sentada primordialmente en Europa. Entonces, allá llega fácilmente en 4 o 5 días, pero ya cruzando el charco, como dicen, se batalla bastante. Entonces, aquí tenemos distribuidores. Entonces, hermanos, me despido. Dios me lo bendiga a todos y estamos en contacto. Acuérdense, estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. Luego veremos también la epístola de Santiago. Me despido, su hermano y su servidor, Osvaldo Rodríguez.